Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso Historia del Perú. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar acerca de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Que fue un célebre escritor y jesuita peruano, precursor de la independencia hispanoamericana, y fue autor de la célebre Carta a los Españoles Americanos, documento que va a ser publicado por primera vez en 1799, donde va a instar justamente a los hispanoamericanos a independizarse de la corona española, exponiendo una serie de argumentos que justificaban tal decisión. Hay que señalar que Juan Pablo Vizcardo ha sido reconocido por los historiadores reunidos en el tercer Congreso de Historia Americana realizado en Buenos Aires como el primer precursor ideológico de la independencia americana. Y justamente por eso es importante, porque va a desarrollar un papel importante, al menos que va a tener bastante influencia posteriormente en el Perú. Muy bien, vamos a iniciar señalando algunos aspectos de su biografía. Hay que señalar que Juan Pablo Vizcardo nació en Perú, en la Sierra Arequipeña, bajo la protección del majestuoso nevado del Corapuna, en el actual distrito de Pampa Colca, provincia de Castilla, el 26 de junio de 1748. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán perteneció a una familia de ascendencia española que gozaba de una buena posición económica, ¿no? Su padre fue Gaspar de Vizcardo y Guzmán y su madre Manuela de Sea y Andía. Eh, José Anselmo fue uno de sus hermanos y juntos escribirían una historia de libertad, ¿no? Ahora, Colca lo va a ver crecer y lo va a ver nacer durante sus primeros años, ¿no? Le formó pues los cimientos de su cultura y luego pues lo miraría partir para nunca más verlo caminar nuevamente por sus tierras. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se alejaría de su natal Pampa, Colga, sin saber pues que se convertiría en su hijo más predilecto, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, el rol que va a tener Juan Pablo Vizcardo y Guzmán es sumamente importante e interesante. Hay que tener en cuenta que la orden de los jesuitas, ¿qué es esta orden de los jesuitas? Cusco siempre fue la urbe de mucha importancia que va a concentrar gran parte del desarrollo del virreinato peruano. Hasta esta ciudad imperial tienen pues que viajar Juan Pablo y su hermano José Anselmo para ponerse a estudiar en el Real Colegio de Nobles San Bernardo, institución que estaba regentada por la orden de los jesuitas, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, en 1760, tras la muerte del padre, la estabilidad de la que gozaban se va a ver alterada y toman pues la decisión al año siguiente de iniciar sus noviciados en la Compañía de Jesús y en 1763 realizan sus primeros votos. Ahora, en el año de 1767 los jesuitas van a ser expulsados del Perú por órdenes del rey Carlos III, ¿no? En el joven Vizcardo, su hermano y sus compañeros son embarcados con destino a España, ¿no? Llegando a la bahía pues, de Cádiz en agosto de 1768 a los 20 años de edad y de ahí nunca más regresaría pues al Perú. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, el rol que ha jugado bastante en la mayoría de los próceres y precursores, el rol importante de los jesuitas, ¿no? Ahora, el exilio en Italia, hay que mencionar que presionado los jesuitas por la corona española y con las ofertas de tramitarles toda la documentación personal y respetarles la propiedad de sus bienes, muchos toman la decisión de abandonar la orden, ¿no? Entre ellos se encontraban los hermanos Vizcardo y Guzmán. Ahora, hay que señalar que el grupo es trasladado a Italia y las promesas hechas por la corona nunca van a ser cumplidas. Muy por el contrario, se les va a prohibir retornar a sus lugares de origen bajo amenaza de muerte. Únicamente se les otorgaban pues una mísera pensión. Ahora, debido a las restricciones que les impuso España, pasaron años sin tener comunicación con sus familiares en el Perú. Los hermanos Vizcardo y Guzmán también hicieron todo lo posible por asumir justamente la propiedad de la parte de la herencia familiar que les correspondía.
En este aspecto sufren justamente una decepción donde sus hermanos lo excluyen de tal derecho, debido pues que como habían salido del Perú no podían reclamar. Entonces de alguna u otra forma van a sufrir justamente este hecho, ¿no? Ahora, en busca de la libertad, ¿por qué Juan Pablo Vizcardo y Guzmán hablaba en busca de la libertad? Desde el exilio en Italia, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán va a comenzar a germinar el anhelo de independencia de Hispanoamérica, no del Perú, sino de Hispanoamérica, es decir, de toda América, de todos los países hablantes, ¿no? Español hablantes, ¿no? Entonces, el 4 de noviembre de 1780 se va a producir, como recordaremos, la rebelión de Tupac Amaru II en Perú, y en 1781 la noticia está difundida por toda Europa. Al enterarse de tal acontecimiento, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se va a entusiasmar y se va a identificar con la sublevación y como americano asume su compromiso y responsabilidad de luchar por la independencia de Hispanoamérica. Entonces, de esa forma va a comenzar un largo batallar por conseguir la libertad de las colonias hispanoamericanas y justamente va a escribir una de sus eh, va a empezar a escribir, a argumentar, exponer razones, planificar, trazar estrategias, busca apoyo y va a recurrir a autoridades, ¿no? Para poder desarrollar un largo, pujante y paciente peregrinaje en busca justamente de la independencia de Hispanoamérica, ¿no? Activismo que lo va a convertir en enemigo de la corona española sin lugar a duda. Ahora, hay que señalar que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ya estando en Inglaterra, vamos a ver que aprovechando justamente las circunstancias que ofrecía el conflicto bélico que mantenía España con Inglaterra, Juan Pablo se va a contactar con John Utney, ¿no? John Utney, cónsul inglés de Liorna, el cual pues le va a solicitar el apoyo de Inglaterra a las colonias hispanoamericanas para lograr su independencia del dominio español. El cónsul lo va a relacionar con el Sir Horace Mann, ministro inglés en Florencia, y por su intermedio, el gobierno de Inglaterra, al verse interesado por los argumentos de Juan Pablo, lo va a invitar justamente en una reunión formal. En 1782 llega a Londres y va a exponer una detallada estrategia que seduce aún más y se ofrece como guía e intermediario entre los hispanos e ingleses, pues Juan Pablo Vizcardo Guzmán hablaba bien el inglés y el quechua, que era su idioma materno, ¿no? Recordaremos que en el Cusco se hablaba justamente lo que era este idioma. A consecuencia de ello, permanece justamente en Londres 2 años protegido por el gobierno inglés. Luego va a cambiar el escenario político y Gran Bretaña va a firmar un acuerdo de paz con España, razón por la cual las propuestas de Vizcardo, de alguna u otra forma, dejaron pues de tener el mismo interés para los ingleses, donde van a emprendiendo pues Juan Pablo Vizcardo y Guzmán su retorno a Italia. Ahora, la ilusión sigue viva debido a que de regreso a Italia va a continuar madurando y desarrollando sus ideas de libertad, les va dando mayor forma y argumento a las razones por las cuales Hispanoamérica debería emanciparse pues de la corona española, ¿no? Y por esa época de 1785 fallece su hermano José Anselmo, quien siempre pues se mantuvo a su lado acompañándolo y dándole todo su apoyo, ¿no? Juan Pablo tiene pues que continuar solo en su peregrinaje por la independencia, ¿no? Los conflictos sociales y políticos se agudizan en Francia y en 1789 va a estallar la famosa Revolución Francesa y su impacto se va a extender pues a otros países de Europa, ¿no? Ahora, se da de esa forma una apertura a nuevos horizontes políticos y se comienza a hablar de una soberanía popular de libertad, igualdad, derechos del hombre, entre otras cualidades que se iban viendo, ¿no? Ahora, todo ello va teniendo pues un gran efecto en las ideas de Juan Pablo que van a ir abonando aún más
a las que ya tenía pues sistematizadas y se siente más impulsado a continuar bregando tras su propósito, ¿no? Persiguiendo sus sueños. Ahora, de retorno a Inglaterra, debemos señalar que la situación política internacional le va a hacer pues abrigar nuevas esperanzas, ¿no? Que va a permitir la independencia de las colonias hispanoamericanas y en 1791 va a viajar nuevamente a Londres, antes pues tiene que pasar por Francia, que estaba convulsionada por la revolución. De esa forma se va a convertir en testigo presencial de los acontecimientos sociales y políticos que por esa época se estaban viviendo en Francia. Y se cree que es el país franco durante su estadía, donde escribe su mayor obra y famosa, donde va a proclamar Carta a los Españoles Americanos, publicada en 1792, después de su muerte. Es en el año 1795 cuando recién llega a Londres y sus esperanzas de que el gobierno inglés eh, acceda a su petición de ayuda a los españoles americanos se ven nuevamente desvanecidas ante los continuos cambios de la coyuntura política internacional. Sin embargo, va a continuar insistiendo y va a permanecer en Londres y va a seguir escribiendo y realizando continuas gestiones para lograr y despertar el interés de la corte británica, ¿no? Su esfuerzo fue básicamente indesmayable, permanente, paciente, insistente y de gran brillo intelectual por lograr justamente la independencia de las colonias americanas que habían sido sometidas al yugo español. Así vivió luchando y soñando con nuestra libertad. Así vivió pues hasta que la muerte lo sorprendió. Enfermo en la pobreza, pasó pues a la eternidad en la ciudad de Londres el 10 de febrero. Ahora, de retorno a Inglaterra, la situación política internacional lo hace abrigar nuevas esperanzas en su búsqueda pues para encontrar un apoyo real que le permitiese la independencia de las colonias hispanoamericanas y en 1791 va a viajar nuevamente a Londres. Antes tiene pues que pasar por Francia, que estaba convulsionada por la revolución, ¿no? Y se convierte en testigo presencial justamente de los hechos sociales y políticos que por esa época se estaban viviendo en Francia. Entonces, de esa forma vamos a ver que, como les mencionaba anteriormente, va a tener pues una decaída, ¿no? Donde va a enfermar y en la pobreza pasó pues a la eternidad la ciudad de Londres el 10 de febrero de 1798, meses antes de cumplir los 50 años de edad. Ahora, muchos se preguntarán y me preguntarán, profesor, ¿en qué consistió la famosa carta a los españoles americanos? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, antes de morir, tomó la decisión de entregar sus escritos a Rufus King, ministro de Estados Unidos en Inglaterra. Rufus King, a su vez, le entregó al patriota venezolano Francisco de Miranda, ¿no? Estas cartas, ¿no? Y él, al leer su obra, Carta a los Españoles Americanos, el prócer venezolano, pues queda fuertemente impactado ante la validez y la profundidad ideológica de los argumentos y estrategias pues para la emancipación de Hispanoamérica y que él mismo va a ir compartiendo posteriormente. Dice respecto a la carta que a pesar de la brevedad tenía mucho más contenido que todos los discursos y declaraciones referentes a España y América. Es por ese motivo que Francisco de Miranda elige la Carta de los Españoles Americanos, escrito en francés, y la hace imprimir en Londres en 1799, luego la traduce al español, versión que lo va a publicar en 1801, también en Londres, y ahora cuando Miranda desembarca en la vela de Coro, Venezuela, el 3 de agosto de 1806 para su expedición libertadora, va a citar justamente muchas de las propuestas de Vizcardo, ¿no? Donde la proclamación de la independencia de las Américas de Francisco Miranda también estuvo influenciada justamente por las ideas de Vizcarro. La próxima clase vamos a entrar un poco más en profundidad a hablar acerca de Francisco de Miranda, debido pues que a gracias a la visión del prócer venezolano, la Carta a los Españoles Americanos va a ser difundida en todas las colonias americanas sometidas a España, donde el documento se va a constituir en el fundamento ideológico
que dio el sustento y el fundamento a las libertades, justamente a las luchas libertarias, que luego se iniciaría y culminaría pues con la independencia de las colonias hispanoamericanas. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente clase.